Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Emilio. Bueno, este video va a ser un poquito largo, pero básicamente es para explicarles de cómo fue todo mi proceso hasta la primera inyección. Quiero empezar hablándoles desde hace ya muchos años, en realidad, y creo que la mayoría de personas transgénero pues nunca se han sentido cómodos en cuanto a cómo se veían físicamente desde muy pequeños, pues me pasaba lo mismo. Desde muy pequeño yo sentía, quería vestirme de otra manera, pero como físicamente me veía como una niña, pues estaban los vestidos, estaban los politos medios escotados, que falditas, que las panties y bueno, infinidad de cosas, ¿no? Yo no me sentía cómodo, jamás le dije a mi mamá, pues yo la verdad he vivido durante muchos años con mis abuelos y tíos muy cercanos. No tenía la confianza como para decirles tampoco, ¿no? Y tampoco sabía qué es lo que estaba pasando. Yo solamente me sentía mal por eso y yo no sentía la confianza, la suficiente confianza como para decirles, bueno, yo no quiero vestirme de tal forma o cómprenme tal cosa o llámenme de tal forma. Entonces no me sentía en confianza o tan en confianza, ¿no? Fui creciendo, llegué a la secundaria. Bueno, de hecho en la primaria hubieron personas que me gustaron y eran niñas, pues, ¿no? Entonces no me sentía bien, digamos, ¿no? Porque tenía o sentía como si me ocultara. Todo ese tiempo viví como en sombras, porque tenía que ocultarme. Entonces llegué a la secundaria de igual manera. Bueno, ahí todas mis amigas tenían ya sus enamorados y yo no, pues yo sí también quería tener una pareja, pero ¿cómo decirles que, mm, que bueno, yo no quiero un chico como pareja, sino una chica? Entonces era, no sabía cómo decirlo, era extraño y sentía. Y pues para entonces tenía una muy baja autoestima. Y si sentía que alguien se iba a alejar o si por alguna razón, si yo decía algo y las personas iban a reaccionar de una manera, no sé, evitándome, pues me iba a sentir muy mal. Entonces yo quería evitar eso y por eso no decía nada. Aparte que yo viví en provincia durante muchos años, y pues nunca se había hablado de eso, nunca yo había escuchado acerca de eso, ni tampoco vi, y era como que tenía que ocultarlo sí o sí. Entonces, no hallaba la suficiente información que yo necesitaba para entonces. Entonces, toda mi secundaria la pasé muy mal porque, en cuanto a la parte afectiva, claro. Y a la parte social también, o sea, todo viene vinculado porque si tú no estás bien en un aspecto de tu vida, pues estás mal en todo lo demás, o sea, no puedes. Entonces, yo me sentía lo peor, yo me sentía que a nadie le iba a gustar, yo sentía que no podía decir a nadie y me sentía atrapado. Y pues obviamente lloraba en secreto. Entonces, tenía malos días. No sé si llegué a la depresión, la verdad, en esos años, pero, o sea, me sentía muy triste, me sentía abandonado, porque no sabía en quién confiar, no sabía a quién decirle y pues me sentía así. Y terminé la secundaria pues sintiéndome mal, sintiéndome raro, me sentía vacío, sentía que todo el mundo iba a huir de mí si es que le decía algo. Entonces, pues seguí con mi secreto hasta que, bueno, vine para acá, para Lima, para tomar mis estudios universitarios aquí.
Y es aquí donde poco a poco empiezo a descubrir grupos, primero grupos de chicas lesbianas, en donde yo sentí que, bueno, creo que pertenezco aquí, porque pues mi atracción sexual era hacia mujeres, entonces en un primer momento me identifiqué como tal. Bueno, eso siempre lo supe, mi atracción sexual desde muy, muy, muy pequeño, ¿no? Que me gustaban mujeres, entonces eso siempre lo supe, solo que no sabía conceptualizarlo, no sabía qué era. Me sentía un poquito mejor porque yo ya sabía, o sea, ya pertenecía a un grupo, ¿entiendes? Y eso trajo un alivio, pues, bastante satisfactorio. Entonces, pero llegó un momento, bueno, claro, estuve en grupos, iba, compartía con ellas y pues así, ¿no? Entonces, hasta que llegó un punto en donde decía, ya, pero ¿qué más? O sea, todavía me sentía vacío, me sentía mal. O sea, ya descubrí esto, ahora, pero ¿qué más falta? O sea, yo sabía que faltaba algo. Hasta entonces, yo tenía un aspecto de una chica, pues llevaba el cabello largo, vestía ocasionalmente con ropa escotada, no escotada, sino pegada, digamos, ¿no? Y yo la mayoría de veces pues trataba no sé, ponerme camisas o polos un poquito más anchos, holgados, los pantalones también. Andaba, bueno, eso sí, siempre he tenido preferencia por usar zapatillas, siempre. Mm, pues supongo que inconscientemente lo tenía como algo neutral. Y pues ya llegó un momento en donde dije, no, pues, ¿qué más falta? Aún me siento vacío y decido cortarme el cabello más o menos como en cuarto, mi cuarto año de universidad, más o menos, aproximadamente. Pues me lo voy cortando de a poquitos. Primero fue aquí, luego ya me lo fui cortando más pegadito, y pues yo tenía miedo del que dirán, siempre he tenido miedo del que dirán, que me van a observar, que me van a decir esto, que... ¿Por qué? Porque pues tenía miedo de ser visible, que si alguien ponía, que si yo buscaba un cambio muy radical, pues la gente me iba a mirar y me iba a preguntar, y yo no quería, porque durante muchos años viví en sombras, como les dije, sin ser notado. Y pues si me notaban, pues iban a descubrirme. Y yo no quería. Entonces, yo no quería justamente eso, que sea un cambio repentino y fui por eso cortándome el cabello poco a poco. Es desde ahí donde me lo dejó ya corto, desde ese año, más o menos será el 2016, más o menos, que me corté el cabello y empecé a usar más polos más holgados, con zapatillas y eso. Yo durante todos los años de mi universidad, pues descubrí videos en YouTube acerca de los cambios que tenían los chicos transgénero, pero que eran extranjeros. Yo veía esos videos de chicos transgénero en España, por ejemplo, y en Chile también me parece. Entonces era como que, y los veía en madrugada, como para que nadie me escuchara en mi cuarto, y incluso sabiendo que ya estaba en mi cuarto, no sentía que alguien me iba a escuchar, o mi mamá o alguien, ¿no? Mi familia. Entonces preferí hacerlo de madrugada, donde nadie escuchara, donde todos estuvieran durmiendo, y pues me ponía a ver esos videos en donde comentaban acerca de sus cambios. Eso me hizo sentir como yo creo que soy de acá, yo soy esto. Y algo dentro de mí me decía, sí, sí, es lo que tú has estado ocultando, pero la mayor parte de mí decía o trataba de seguir ocultándolo. Entonces terminaba de ver estos videos y me quedaba horas viendo. Y de alguna manera, como les digo, o sea, yo quería que esos cambios me sucedieran a mí. O cómo sería, o al menos me imaginaba
cómo serían estos cambios desarrollándose en mí. Y cuando terminaba de ver esos videos al día siguiente, pues volví a mi vida normal que tenía, porque pues parte de mí aún quería ocultar. Hasta que llegó un momento en donde ya, y fueron años después en realidad, porque salí de la universidad al año siguiente, pues gracias al universo entero de que mi preocupación era de que no voy a poder encontrar trabajo y no sé cuánto tiempo me vaya a tardar en encontrar un trabajo, pero al final pues hubo una oportunidad y la tomé. Fue muy buena oportunidad para mí en cuanto a lo laboral. Entonces yo estuve trabajando todo el 2018 hasta el 2019, casi 2 años. Entonces es el 2019, más o menos en noviembre, octubre, que decido renunciar a mi trabajo porque pasaba muy mal los días, no en cuanto a lo laboral, pero ya empezaba esto que tenía, empezaba a afectar mi vida laboral. Y yo no quería que afecte otros aspectos, pero se me fue de control y es por eso que decidí renunciar. Y creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Acabé renunciando y al principio pensé que era porque me había llenado de estrés y que yo no quería esa carrera. Pues o sea, yo sentía que no quería terminar mis días ejerciendo la carrera que había estudiado, pues no me veía a futuro con esa carrera. Yo lo que hice, pues ir a un psicólogo, a una psicóloga, y pues le dije todo lo que me estaba pasando, le comenté, y en parte sí, era acerca de mi vocación, acerca de lo que yo quería hacer. Entonces tomé sesiones con ella, pues llegué a la conclusión de que sí, pues, o sea, no era la carrera, o sea, si bien es cierto que mi carrera es una carrera muy bonita, em, me gustaba mucho analizar las cosas, las situaciones, eh, y es muy, muy, muy bonita, pero yo no me vi a futuro con esta carrera. Y pues ahí indagando, investigando, acompañado de mi psicóloga, pues me di cuenta de que era otra área en la que yo quería desempeñarme. Y es así donde llegué a esa conclusión, ¿no? De que tengo que seguir otra carrera. Y, y me planteé para este año hacerlo y empezar de nuevo. Pero me di cuenta que así era. Me sentí aliviado en ese aspecto, pero no del todo, porque había otras cosas que me estaban preocupando más. O sea, si bien es cierto que me alivió un poco saber a qué es lo que quería dedicarme, había otras cosas que no sentían que estaban bien. Y es por eso que llegué a un grupo de mentoría, se puede decir, y de realización personal. Entonces empecé a ver videos y empecé a ver estas charlas y en fin, ¿no? Llegó el 2020 y es ahí donde me pongo más a ver hacia adentro. Pues casualmente también vino esto de la pandemia y pues me calzó muy, muy, muy bien. Creo que por eso digo que es el 2020 fue mi mejor año porque llegué a interiorizarme y llegué a conocerme más y dejar de ocultarme. Entonces fue un muy buen año para mí. Y pues ya, más o menos como en mayo, escuchando ya todas las charlas y en fin, empecé a buscar mucha, mucha información que me ayudara a conocerme, a ver qué estaba pasando en mí. Y descubrí, o llegó un momento, o llegó un día exactamente en el que mi mente voló, mi mente ¡pah! Se abrió. No sé si les pasa que hay momentos en nuestras vidas en el que hay algo
tan obvio o que a muchas personas les puede parecer tan obvias, incluso a ti, pero justo en ese momento hace clic dentro de ti. Entonces, eso es lo que me ocurrió ese día, en donde esta persona en el video explicaba con, con una similitud a un árbol. Está las raíces, el tronco, las ramas y las hojas, entonces y los frutos, y pues obviamente todo esto está conectado. En la raíz, justamente, es lo más importante que puedes tú descubrir acerca de ti para poder generar lo demás. Entonces, esa raíz es, era quién eres. ¿Quién eres? Entonces, no cómo te llamas, cuántos años tienes o qué carrera has culminado. No, 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 o sea, no, eso no es quién eres. Entonces, esa pregunta, como les dije, es obvia para todos, es obvia. Sí, pues tienes que empezar con quién eres y no cómo vas a surgir en lo demás. Pero en ese momento me llegó como un cachetado en la cara. Entonces, quién eres justamente es tu identidad. Y yo había ocultado mi identidad durante mucho, mucho, mucho tiempo, muchos años, viviendo en oscuridad. Y pues es en ese momento le di paso a esa voz interior que me gritaba desde muy niño, me gritaba, ya, ya, libérate, ya, y haz lo que tengas que hacer. De todas maneras va a haber gente que no le vaya a gustar. No estás mal tú, son las opiniones del resto, y lo que opine el resto pues no es tu problema, sino es problema de ellos. Entonces decidí salir nuevamente, porque para entonces no les había comentado que es en la universidad, en los últimos años, donde ya cuando me corté el cabello, meses después, le dije a mi mamá acerca de mi orientación sexual, y pues en ese momento lo tomó, o sea, lo tomó bien, pero se puso a llorar conmigo porque pues no entendía, ella tampoco había escuchado acerca de eso, o si lo había escuchado, pues nunca, nunca tan cerca, ¿no? Entonces fue un impacto para ella también, pero lo supo comprender. Pues lo que sucedió ahora, que volví a salir de la oscuridad, ya no acerca de mi orientación sexual, sino acerca de mi identidad. Entonces es el 2020 en donde realmente empiezo a hacerme más visible con mi círculo más cercano, porque en realidad no me interesa tanto, o no me interesaba tanto, de que el resto de las personas, que incluso que no me conocieran, pues tuvieran acceso a eso, porque yo soy bien reservado y bien celoso con mis cosas, ¿no? Con la información de mis datos y en fin, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Entonces, no me interesaba, poco nada me interesaba decirle a mi vecino, oye, soy un chico trans. No, pues solamente lo sabía mi familia, mis amigos muy, muy, muy cercanos, y eso. Entonces, mi círculo muy cercano. Entonces, em, es ahí donde empiezo, como ya sabía que ya no podía negar mi identidad, pues es donde decido buscar información, retomar los videos que había visto. Hice incluso una lista en donde ponía qué psicólogos visitar, qué abogados visitar para el aspecto legal en cuanto al cambio de nombre, en fin, ¿no? Eh, qué cirujanos hay, qué endocrinólogos hay, qué clínicas posibles, qué laboratorios incluso para hacerme las pruebas. Entonces empecé
a buscar datos, a buscar nombres, a buscar números incluso. Entonces, a recolectar todo lo necesario para poder yo saber elegir. Entonces es así donde he decidido ir primero a la endocrinóloga. Tuve ya una cita virtual en donde pues ella me explicaba, ¿no? En forma en general y pues la segunda, y bueno, en la primera es donde me manda a hacerme análisis, que es un montón. Me dejó que tenía que visitar a un psiquiatra, no a un psicólogo, a un psiquiatra. A exámenes de imagen, ecografías. Y es ahí donde decido, pues ya, esa fue la primera consulta donde me envió todo eso. La segunda consulta que yo tuve ya fue en persona, en donde yo le llevé mis exámenes em, que me había solicitado y pues ella tenía que verlos, tenía que chequearlos, tenía que revisar detalladamente todo para darme paso. Y terminó la consulta, me dijo que sí, que todo estaba bien, que sí podía empezar con mi tratamiento hormonal. Entonces, como me dio pase, me dio la orden, incluso me recomendó que tuviese una consulta con el psicólogo. Mm, y también me dio, me sugirió pasar consulta con con un nutricionista y el cual todavía no he ido. Pues, este, pues ya les estaré comentando porque sí, de todas maneras lo tengo pensado hacer. Y eso, nada más. Me pasó en la segunda consulta, estuve muy feliz. No podía creer que ya había empezado con todo esto, porque meses atrás me veía tan lejos, me veía con que cuándo lo voy a hacer. O sea, mis ganas siempre estuvieron ahí de hacerlo, pero no sabía cómo hacerlo. O sea, todavía no tenía la información suficiente como para empezar a hacerlo. Y pues ya llegó a los días, como el 18, exactamente el 18 de noviembre fue mi primera inyección. Me tardé unos días, sí, porque tenía que ver el tema económico y eso, ¿no? Entonces me tardé justamente por eso. Y entonces empecé mi primera inyección el 18 de noviembre del 2020. La segunda fue el 18 de diciembre del 2020 igual. Cosa que voy a subirles un video nuevo explicándoles acerca de todo eso. Bueno, como les dije, este video va a ser un poquito larguito, pero no tan largo. Eh, para explicarles más o menos cómo fue a grandes rasgos la trayectoria o el proceso que tuve hasta llegar a mi primera consulta, mi primera inyección y mi primer mes en testosterona. Si quieren preguntar algo, pues coméntenlo y gracias por ver este video.